¿Qué tal? Buenos días. Tardes. Días. Buenos días, Tardes. doctora. Tardes, maestra. Bueno, veo que hay Buenas tardes. Buenas tardes, 17. A maestra. ver, vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bueno, aquí no nos pega tanto en Iguala. Sí, ha estado muy lloviendo y todo muy aguado, todo muy mojado, pero bueno, charcotes, ¿verdad? Se inundan las calles y eso, pero Sí. vamos, Voy a prender la no, cámara todo. no. Ujú. ¿Quién dice? No esas afectaciones. Y no sé ni si pasar lista, porque yo me imagino que los compañeros que no están, pues es que no pueden estar, ¿verdad? Sí, doctora, yo tengo, bueno, dos compañeros me comentaron que viven en Zumpango que se les había ido la luz. De hecho, se les fue cuando estábamos en la clase anterior. Ah, Entonces, me pidieron que le comentara a usted por si llega a pasar lista. sí, yo no sé qué hacer realmente, si pasar lista o no, porque no tiene caso, porque de todas maneras, a los que no están, pues tienen que estar, pues por algo, ¿verdad? Les puse una tarea que es un poco, pues no es tan sencilla, por eso le va a costar 10 puntos. Normalmente las tareas cuestan 5 puntos, pero esa les puse que 10 puntos, porque los movimientos sociales son propios de las democracias. Entonces tenemos que saber no solamente que es una democracia. Jesús Antonio. Disculpe que la interrumpa. En cuestión de la tarea, algunos compañeros me preguntaban que si lo podían hacer en digital, en su computadora, o debería de ser en el cuaderno. Entonces, para resolver también esa duda. Yo prefiero que sea por computadora porque luego lo suben en el cuaderno y cuando copian la hoja, a veces me la ponen al revés y yo no le puedo dar la vuelta. Bueno, no sabía que puedo darle la vuelta, ¿verdad? Entonces, a veces se me dificulta. O sea, está en letra manuscrita y de plano del revés, la hoja al revés. Y entonces, pues, es bien complicado. Por eso prefiero que lo hagan en computadora. Si pueden, pues deben de tener una computadora. El problema es, el otro día yo les decía, yo me di cuenta en el COVID, yo infería que todo el mundo, este, pues tiene una computadora para trabajar, porque hoy por hoy la computadora es una herramienta de trabajo para nosotros, ¿no? Digo, la gente que está en la escuela, cualquier gente que está en la escuela, desde que estás en la secundaria, pues necesitas, pues a lo mejor no en la primaria, ¿verdad? Pero en la secundaria ya necesitas una computadora. Y yo infería que sí, cuando el COVID. Y ya después me di cuenta que no, que los alumnos algunas veces estaban pues en el teléfono. Y en algún momento pregunté, bueno, ¿y cómo hacen las tareas? Pues por el Google, el teléfono. Salud. Gracias. Bueno, diles que prefiero que lo hagan así por esa causa. O sea, porque además de batallar este, yo no tengo mucho problema para leer la escrito, está doblado, pues incluso ustedes, pues hay problemas. Si tienen alguna pregunta sobre esto, primero, ¿qué es la democracia? Porque hay diferentes definiciones según los eh, autores. Yo tengo un libro que se llama En sus zapatos, Conceptos e Imaginarios de Ignacio Manuel Altamirano y la Construcción Nacional. Y durante el siglo XIX eh, se implementa un tipo de gobierno democrático. Bueno, democrático es lo que se pretendía, ¿no? Pareciera que, pues como era en el siglo XIX, la gente no sabía de democracia, ¿no? Sí sabía mucho y sabía más que nosotros. Bueno, la clase política, lógicamente la gente de abajo no sabía nada, pero la clase política sabía bastante de lo que era la democracia, entre otras cosas, porque los gobiernos estaban encabezados por abogados, abogados. En el siglo XX
los gobiernos suelen o prefieren los economistas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues tiene que ver con la directriz del Estado en el siglo XIX, porque pues, se trataba de dibujar el país, ¿no? El sistema de gobierno. Y era un sistema de gobierno que estaba basado en la soberanía, que pues por anterioridad, la legitimidad del gobierno, el rey, quien recibía poder, Dios, la legitimidad del gobierno era de Dios. Pero resulta que algunas veces eran muy malos. Y entonces dijeron, bueno, es pueblo que y entonces para el pueblo, de abajo para. Entonces se apegan al principio de soberanía del pueblo, pero la soberanía del pueblo implica dos cosas. ¿Quién es el pueblo? El pueblo sería. Luego, ¿cómo ejercerla, esa soberanía? Y luego, pues, hay que crear instituciones y hay que crear cómo. Entonces, por el siglo XIX, después es paralelo porque es eh, un de tipo, pero ese de tipo político, en el fondo, eh, era el asegurar el libre precio, es decir, el libre económico. Entonces, cuando él tiene definido el tipo de país, eh, que entonces las constituciones, porque lo define formalmente o puramente, pues ahora está desarrollar a los países, ¿no? El Porfirio Díaz lo que hace es rodear de científicos. Un gabinete, todo el mundo está muteado y todo científico. Sí, fue verdad, chama. Parece. Que se le estaba trabando mucho a la maestra. Tiene apagado su micrófono. Ya regresó. Micrófono. Sí. Sí, es que me sacó de la sala y cuando me introduce se apaga automáticamente el micrófono. Bueno, gracias por avisar. Sí, entonces, claro, después se trataba de desarrollar económicamente el país, entonces es muy importante para Porfirio Díaz que haya gente muy estudiada, muy capaz en el gobierno. Y decía, pues mucha administración y poca política. Es decir, de lo que se trata es de desarrollar económicamente el país y con la grilla no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, mucha administración, pero poca política. Y después, durante el siglo XX, pues también se tenía que implementar el capitalismo, pero además un capitalismo globalizado y empresarial. Y pues a costa de la gente, claro, porque la gente es la que tiene que trabajar y la que tiene que generar la riqueza, ¿no? Con el trabajo. Y entonces lo que se hace es eh, preferir los economistas en el gobierno. Pero después el capitalismo deriva hacia un capitalismo globalizado y empresarial. Y esto sucede, este fenómeno sucede en todo el mundo. Y entonces no solamente se va a tratar de que la economía crezca, sino que la economía crezca hacia favorecer las grandes empresas de carácter internacional. Y entonces se van a preferir los presidentes del gobierno que son empresarios. Y tienen, por ejemplo, pues Trump, ¿no? Bueno, en México Fox o Peña Nieto, que es del grupo de Atlacomulco. Entonces son gente que son empresarios. ¿Para qué? Pues porque controlan el favorecer a las empresas a través
del gobierno. Entonces, eso es cómo se ha venido evolucionando, en pocas palabras, la democracia. Pero claro, habíamos dicho el otro día que la sociedad está compuesta de muchos colectivos que tienen intereses particulares como colectivos, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen los movimientos sociales, y entonces los movimientos sociales son propios de las democracias, porque las democracias tienen cabida todas las singularidades de las sociedades. Entonces, Morlino habla de las calidades de democracia. Hay democracias donde calidad que no depende de factores. Entonces, son las condiciones para que se dé una democracia. No puede existir una democracia si no existe una división. Por ejemplo, ayer que se estaba celebrando octubre, los muchachos vieron, los de estaban decidiendo que estaba controlando el Congreso, y el Congreso lo estaba controlando porque había unos partidos que se llamaban partidos aleros, como eran el PAR, el PPS, y había otros, pero unos partidos que estaban formalmente, y a un partido no era, que era la oposición real que tenía el momento. Y había 64 senadores, 64 senadores eran del PRI, entonces no había una división de poderes. Y tampoco había una división de poder en cuanto a lo judicial, porque los jueces los nombraba el gobernante en turno. Entonces, todo estaba llamado, no zona, como el Porfirio Díaz, corporación. Entonces, la Constitución, que existía, claro, que era de 1917, pues resultaba ser nominal. Por eso es que Morlino, dicen que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿verdad? La división de poderes, pues se basa en Locke primero, y después en Montesquieu. Y el constitucionalismo en el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Entonces, pues dicen con una división de poderes, pues va a haber una democracia, ¿no? Pero también los gobernantes se ponen a hacer la trampa de cómo ser absolutos, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de la calidad de la democracia. Y hay calidades de la democracia dependiendo, hay un mapa, incluso hay un mapa. No sé si lo tengo, bueno, luego lo vamos a ver, pero yo les enseñaré un mapa de calidades de la democracia. Y entonces, pues, entre las cosas que se plantean por Moreno, pues es la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Entonces, ¿por qué hablo del derecho de manifestación? Porque los movimientos sociales comienzan cuando hay un problema. Hay una reacción del colectivo afectado. Ese como no la lucha hace un escrito también a quien sea corresponden escritos solicitando pues les pongo un ejemplo. Donde yo vivo, el pavimento está mal, pero no se puede arreglar el pavimento si no se cambia primero la red de agua potable, que está peor, porque luego no llega el agua porque hay fugas, porque las tuberías están mal. Bueno, y entonces pues son ahí unos cuantos condominios, y entonces lo primero que hacen los condominios es escritos al ayuntamiento, escritos al agua potable, empiezan a hacer escritos, y entonces les dan una respuesta, y les dan una larga, y entonces esperan la respuesta, y siguen
haciendo este tipo de acciones, que son acciones pacíficas. Esto no es un movimiento social, son acciones sociales para resolver un problema, pero funciona igual el movimiento social. Lo que surge el movimiento social, pues primeramente lo que se hace es solicitar, ¿no? Que las autoridades se enteren que estamos solicitando tal cosa. Y entonces pues se hacen escritos y tal. Ya después se hacen manifestaciones, o sea, es el siguiente paso. Y después de la manifestación, pues es la manifestación violenta, es pintas de paredes, o sea, se va escalando el grado de violencia. ¿Se me explico? El otro día, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿O todo No, está maestra. claro? Digo, es una materia bastante fácil de entender porque nos toca así como lo cotidiano. O sea, cualquiera de nosotros ha estado en una manifestación por algo de la vida, ¿no? Por los recursos para la universidad, por la autonomía, por los derechos de no sé qué. Pues, todo el mundo hemos estado en alguna manifestación, ¿no? Entonces, pues eh, sí lo hemos vivido. Y el otro día voy a compartir pantalla para seguir por donde estábamos el otro día. Y nos quedamos aquí, que hay diferentes tipos de movimientos sociales según, sí la ven, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Bueno, entonces hay movimientos, diferentes tipos de movimientos sociales según lo que pretendan, ¿no? Y también según la extensión, ahorita vamos a ver eso. Y el otro día, pues estábamos viendo que hay algunos movimientos sociales que lo que pretenden son cambios estructurales. Y nos habíamos quedado en los laicos. Por ejemplo, los laicos son los de bienestar personal. Decíamos nosotros, el que te quiere convencer de que seas vegano o de que seas vegetariano o de que hagas un deporte, que vayas al gimnasio, esa soy yo, ¿no? Ahí sí. O de tipo moral, no debes hacer esto, no, esos son los movimientos laicos. Vamos a ver otro tipo de movimientos, claro. Aquí tenemos uno según la dirección del, a ver si pasa la hoja. Ahí está. Según la dirección del cambio. Puede ser uno positivo, un tipo de movimiento social que sea positivo o proactivo, que quieren introducir algún cambio en la sociedad. Algún cambio. Vamos a suponer que esto es una de las cosas que se piden recientemente y que fue muy interesante hace unos días porque una chica, una niña de 15 años que mató a su mamá y la juzgaron como adulta, pero la niña tenía 15 años. Y entonces un movimiento social ante la delincuencia juvenil o la infantil, ¿verdad? Pues pretenden introducir un cambio y es que se les juzga a partir de la edad de años o del año, porque hay niños de dos son asesinos y pues lo tienen una corrección y, y, y sale 18 años, ¿no? Un potencial asesino. Y entonces hay un movimiento que está pidiendo que se introduzca un cambio social para juzgar a estos niños como adultos, porque sí saben lo que están haciendo, sí saben lo que es matar a alguien, ¿no? Otros movimientos son negativos o reactivos, es decir, hay una reacción del primer grupo y se trata de detener una legislación o una decisión gubernamental. Entonces, nos vamos a encontrar que hay movimientos sociales que están encontrados. Por ejemplo, ahorita voy a poner la foto, pero por ejemplo, los proabortistas lo que están pidiendo es lo contrario, ¿no? Uno que se despenalice el aborto y el otro que no se despenalice o que no se permita, ¿sí? Uno quieren introducir un cambio en la sociedad y los otros quieren evitar que haya una legislación que favorezca que se aborte. Bueno,
Entonces es muy frecuente pues que surjan estos contramovimientos. Y los que más extensión tienen son los proabortistas y los antiabortistas, y los taurinos y los antitaurinos. Ahora, pongo aquí proabortistas y antiabortistas, pero no pongo feministas, dense cuenta. ¿Por qué? Porque no todas las feministas son proabortistas. Entonces son movimientos diferentes. Aquí tenemos los dibujos, ¿no? Eh, lucho por el derecho al aborto legal, y quieren transformar este sistema de raíz. Y luego los que están en contra, pues todos los que apoyan el aborto han nacido, ¿no? Pues sí, las dos tienen verdad, la verdad está en una sociedad, pues no hay nadie. Eso tenemos que partir de esa base, que hay verdades absolutas. Y claro, eso implica en una democracia que todas las voces tienen que ser escuchadas y respetadas, ¿no? A ver, ¿alguien quiere hablar sobre estas cuestiones de la democracia? ¿O tiene algún comentario? No tiene por qué ser una pregunta o algo, no es un comentario. Actualmente, nosotros tenemos los seres a que si tienes una buena opción haciendo cosas, que los demás lo hagan bien. Por ejemplo, siempre promovido, vamos atrás, este, este caso, ¿no? Laicos, personal, moral o físico. Yo siempre he promovido y siempre les he dicho a los alumnos que he tenido eh, que vayan al gimnasio. Yo siento que el gimnasio cura casi todo, ¿no? O sea, si sientes debido, haces ejercicio y te provoca unas hormonas, te dan felicidad. Si tienes tensión alta, te baja. Si te atención, evitas la diabetes. Este, y entonces yo siempre he oído eso. Pero hay que dice, no, hombre, sencillo, ¿verdad? Tengo un sobrino, tuve aquí 6 meses, me decían, mira, tienes que... Bueno, voy a volver a compartir. Me y entrar de vuelta. Tuve que pasar de vuelta. Sí, estuve a veces. Bueno, entonces, la sociedad está conformada porque tiene diferentes soluciones de la vida. Y cuando uno tiene una solamente la vida que le funciona, considera que es la única buena. Pero eso no, eso no es verdad. Porque nadie tiene la solución de todo 100%. Por eso las sociedades democráticas se caracterizan por la pluralidad de expresiones, porque lo que a mí funciona, el argumento contrario. El argumento contrario es, no, no, o sea, ¿cómo es posible que consideren que la tortura de un animal pueda ser arte? No, pues no es arte ni es cultura. Entonces aquí estamos viendo en esta foto de los unos. Hay mantras, defiéndelos, porque hay un negocio detrás de que el toro, las guerreras de los
que valen carísimos esos toros, hasta el que hace el traje de luces, él tiene la escuela de tauromaquia, hay muchísimo dinero detrás, claro, ¿de qué trata? Si hay un coso, es la plaza de toros. Si hay un coso que es lleno, Chavos, me está preguntando la doctora que si quiere que mejor lo dejemos para mañana, porque le comento que su audio se corta mucho, entonces no sé cómo ven ustedes. Sería mejor porque pues no escucha, no se entiende nada. Sí, se corta mucho. El Sí, sería mejor. impacto que tiene. Sí, mejor para mañana. Que Oigan, levanten la mano los que están de acuerdo ya. entonces ya